Hola, hola, ¿cómo les va? Tengan todos y todas muy, pero muy buenas noches. Primer tema, hay mucho material hoy en otra trama, pero el primer tema es la Feria del Libro de Guadalajara. Ustedes saben que dentro de unos días comienza esta feria y desde Guadalajara vamos a hacer todos los días, como corresponde, ¿no? Darle una importancia que es la que tiene. Viajan alrededor de 70 escritores argentinos. Vamos a hacer todos los días un programa especial directamente desde Guadalajara. Creo que es una decisión muy correcta de parte de la televisión pública contar qué es lo que ocurre en Guadalajara, porque la Argentina es invitada de honor. Allí está en pantalla Magdalena Failiat, que es un poco la que organizó todo este movimiento. Así que la televisión pública estará presente en Guadalajara todos los días mientras dure la feria. Allí vamos a estar, vamos a viajar y vamos a hacer el mejor programa que podamos hacer con tanto todo lo que ocurre en la Feria del Libro. Otro tema importante, está en el piso quien ganó el premio Alfaguara Clarín o Clarín Alfaguara de novela, este colombiano Daniel Ferreira, por una novela que no hemos leído porque no salió, aún está en el piso hoy, pero todo lo que leí sobre la novela, insisto, va a salir en una semana o a lo mejor en 10 días, realmente es muy inquietante y lo poco que leí publicado en los medios, la prosa es verdaderamente deslumbrante. Y también está en el piso, y este sí lo puedo mostrar y sí puedo decir que lo leí íntegramente porque acaba de salir, de Inés Fernández Moreno, El cielo no existe, lo muestro porque siempre digo que es muy importante mostrar libros en cámara. Premio Sor Juana Inés de la Cruz también va a viajar y se le va a otorgar el premio en la Feria del Libro de Guadalajara, algo que por supuesto nos llena de alegría. Está en el piso Yuyo Noé, cómo presentar a uno de los artistas plásticos más importantes, no solo de la Argentina, sino con una enorme proyección internacional. Bueno, está hoy en el piso para hablar de su muestra, de su pintura, de su oficio. Y vi un espectáculo, ustedes saben que yo soy, ¿quién no lo sabe? Soy teatrero fanático. Me dijeron, tenés que ir a ver Paramisos Hermosas, 5 de la tarde, 5 de la tarde. Uno dice, ¿cómo hago para ir al teatro a las 5 de la tarde? Es domingo. Bueno, hay que ir a las 5 de la tarde a Timbre 4. Qué impresionante espectáculo. No quiero pronunciar mal el nombre. Paula Rasenberg y Marcelo Nachi, que es el director. Lo que hace Paula Rasenberg, inolvidable. Paramisos Hermosas a las 5 de la tarde. Está aquí ella y también está, por supuesto, el director. Qué ciudad la nuestra, ¿no? Qué ciudad teatrera. El otro día Guillermo Las Heras, que es un dramaturgo, director español, decía que es la capital mundial del teatro. Y es así, es así. Quienes hemos estado en capitales muy importantes, entre comillas, lo digo para explicar el teatro, decimos Buenos Aires es la capital más importante del teatro. Y esta noche, la noche de los museos, todo el fin de semana, es un evento fantástico. Uno camina por la ciudad y tiene todos los museos abiertos, ¿no? Y allí está Mafalda, está Quino, está Julio Cortázar, está Aníbal Troilo, está la Gala del Bosque en el Planetario, la Noche de los Museos en el Centro Cultural San Martín, la Noche de los Museos y el fútbol con muestras, con exposiciones, el Museo del Periodista, la Plaza del Vaticano, la televisión pública que también está presente en la Noche de los Museos. ¿Qué recomiendo? Yo recomiendo caminar y meterse. Eso, ir metiéndose de a poco en uno y en otro. Es una verdadera fiesta hasta las 3 de la mañana, en algunos probablemente haya que hacer alguna cola, es gratis, es entrada libre y muestra la enorme vitalidad de nuestra ciudad. Hay espectáculos de música, porque el concepto de museo se ha ido ampliando, ¿no? Y se ha ido ampliando y hay muchas cosas que ocurren en los museos. Bueno, hay mucho más material, pero ya mismo agarro los papeles y voy a saludar al flamante colombiano, de origen colombiano, Premio Clarín Alfaguara de novela.
¿Te dicen maestro ya? No, todavía no. No, todavía no. Pero falta poco. Todavía me irrespetan. Título de la novela lo tengo anotado porque es una pena no tenerla para leer, La rebelión de los oficios inútiles, ¿no es cierto? Y todo lo que pude leer de la novela, todo lo que pude investigar en estos días y cuando se te entregó el premio y algo que me contó Claudia Piñeiro, que es una amiga, es que tiene que ver mucho con la violencia, con tu país, ¿no es cierto? Incluso pensando esa violencia en términos de cosas que vienen de lejos. En algún lugar leí que vos hablabas que esto provenía también de los años 70, pero te escucho a vos, Daniel. Sí, básicamente es sobre una época de violencia. Hay diversos tipos de violencia que han marcado a Colombia a lo largo del siglo pasado. Esta novela está situada en los años 70, pero es como un territorio histórico meramente aludido. En realidad todo ocurre en un pueblito difícil de determinar dónde queda porque no hay coordenadas, pero todo el contexto nacional está reflejado un poco ahí. Le explico un poco el contexto. El contexto era el último gobierno de algo que se llamó en Colombia el Frente Nacional, que fue una repartición de la presidencia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador después de la conflagración de los años 40 cuando asesinaron al líder Jorge Eliezer Gaitán. En ese momento el país tiene como unas condiciones de violencia interna ya guerrillera. Hay como un movimiento social muy grande de tierras de campesinos de la NUC que se organizaron para tomarse los territorios porque pues, el gobierno no hacía una verdadera reforma agraria. Y se acaba esa década casi que con 12 guerrillas controlando territorios específicos, asediando las ciudades, y empieza pues, en los años 80 que se vuelve tristemente célebre por el nacimiento de los grandes carteles de la droga, por los grupos paramilitares, por el Palacio de Justicia, la toma guerrillera y la contratoma del ejército. Es decir, todo esto se está engendrando un poco en los años 70. Y ahí es donde yo ubico el territorio y el espacio y el escenario de la novela. Es una toma de tierras que hace un grupo yo lo llamo como el sindicato de oficios varios, que se llaman los oficios inútiles, porque es un poco la percepción que tenemos de esos oficios que no nos importa y creemos que nadie los hace, pero que igual están en la base de lo que mueve la sociedad: pegar los ladrillos, criar a los hijos, barrer las calles, vender la comida. Esta gente se organiza, se toma una tierra y un sector social, en compañía de las fuerzas de seguridad de este universo, de esta novela, deciden reprimir la rebelión. Es una novela pesimista porque pues, todas las ilusiones y todo lo que se está moviendo ahí se van desmigajando. Son 3 personajes con contrapuntos, se van sucediendo las historias de cada uno. Un periodista que es como el testigo y quien va reconstruyendo todo el mapa de las 2 posturas, de las 2 fuerzas antagónicas que se estrellan. Una líder social, yo la llamo social porque o cívica, porque no es una líder política, no pertenecía a ningún partido, está inspirada en una señora de verdad que abanderó una toma de unas tierras, pero pues que pasó al olvido. Era un episodio nada más como en la historia del lugar donde yo nací, en un pueblo que se llama San Vicente del Chucurí. Y una especie de terrateniente en decadencia que es más bien una víctima de todo lo que ha heredado. Y estos son como los personajes que articulan toda la novela. Vos fíjate, Daniel, que durante mucho tiempo se habló del realismo mágico, ¿no es cierto?, representado sobre todo por el gran Gabriel García Márquez. Hoy parecería ser que ya no tiene más nada que decir el realismo mágico. Lo tuyo es por lo que contás, ¿no es cierto?, es un realismo extremo. Quizá porque pues, vivimos en otro tipo de realidad, ¿no? Es un realismo más descarnado, más cercano a lo que estamos viviendo en Colombia, a lo que hemos vivido en México, a lo que hemos visto, digamos que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, que son sociedades muy descosidas. Yo creo que lo que está en el momento de nuestra realidad es una agresión interpersonal, es unas violencias políticas muy fuertes
muchas veces inexplicables, y que la literatura finalmente empieza a reflejarlo. El realismo mágico, pues que todo el mundo lo menciona, todos los críticos lo mencionan, a- a- se lo, se le endilga a García Márquez y a un par de autores más, es un tema que García Márquez nunca mencionó. Yo creo recordar que García Márquez nunca se refirió al realismo mágico No, no, no. ni se encasillaba con esto. El título viene de la crítica que Ujú. une a García Márquez con el Carlos Fuentes, primer Carlos Fuentes, con algunas obras de Mario Vargas Sí, Llosa. digamos que se entiende estilísticamente qué es Claro. lo que quiere decir con realismo mágico, pero por supuesto para mí, para el lugar donde yo viví, la época que yo viví, ya la realidad no era mágica. La realidad era muy cruda, sí, estaban pasando cosas muy terribles. Yo nací en el año 81, vi pequeñito la toma del Palacio de Justicia, viví en un pueblo donde pues había que ir todos los días a velar a un muerto, porque era una matanza selectiva, constante, de personas a las que perseguían y iban quedando en las esquinas. Esto tenía que ver con el narcotráfico. No, eso tenía que ver con la violencia política, la repartición del poder local entre un grupo guerrillero que en mi pueblo Sí. era el ELN y las fuerzas paramilitares, un poco instigadas por entonces brigadieres del ejército que estaban armando personas por una especie de estrategia contrainsurgente. Esto no es una calumnia, no me lo estoy inventando, está documentado quiénes fueron estos generales que participaron en ayudar a crear estos grupos. Después se salió de las manos y se convirtieron en estos ejércitos horrorosos que arrasaron zonas como el sur de Bolívar, el Urabá, el Magdalena Medio, que es la zona donde yo soy, los llanos. ¿Y algún papel tuvo, en tu opinión, el narcotráfico, los grupos narcos? Pues es que digamos que el surgimiento del narcotráfico está en el caso de Colombia al margen del conflicto armado. Por lo menos hasta los años 80 las fortunas se estaban creando. En los 70 era un mercado pues, que no era perseguido, no era penalizado, una riqueza fácil, extrema, que crecía y crecía y se sublimaba, y que iba transformando a la gente. Pero ya las guerrillas estaban, ya los problemas sociales de Colombia, los conflictos y solución que ha habido, conflictos de tierra, conflictos de los abismos de clases sociales tan grandes que hay en Colombia, tan marcados, no se habían solucionado, no se solucionaron las veces anteriores, y cada vez se ampliaba la fisura y la barbarie se recrudecía. Entonces, en ese contexto de ejércitos muy armados, aparecen las fortunas del narcotráfico y se vuelve como una economía paralela, que es básicamente lo que hay hoy, que hay una doble economía en Colombia, una que es la que supuestamente controla el gobierno y controla la empresa privada, y una empresa paralela que es la del narcotráfico, que ha sostenido casi que el país no se vaya al quiebre durante 3 décadas. Yo creo que bueno, quizás es una irresponsabilidad mía, hay que ser víctimas del mal ejemplo a veces, pero hay que decirlo, no se puede tapar. Es un dinero que se movió, que movió a la sociedad, que nos causó muchos problemas, que sigue vigente, pero porque a nivel macro no se ha solucionado tampoco el tema del narcotráfico. Pienso cuando te escucho en cómo convertir todo esto en literatura. Leía en una nota que publicó la revista Eñe que a los 16 años terminaste tu primera novela, tu primera ficción. Y por otra parte también leía que trabajabas con 10 libros a la vez, o sea, leías vos 10 libros a la vez, ¿es así? Bueno, pues mis lecturas y mi forma de escribir pues varía, ¿no? Mis lecturas sí son sistemáticas, desordenadas. Yo empiezo muchos libros, los estoy leyendo, los voy dejando, me aburro de algunos y al final logro llegar al final de otros. Pero yo empecé a escribir muy joven, sí, unos textos que pues por supuesto nunca se publicaron, no eran buenos, no. Tengo como la suerte de haber entrado como al mundo editorial ya casi en los 30, ya había escrito muchas cosas, y fui como purificando y clarificando y viendo qué era lo que sí me interesaba que quedara en ese sentido. Entonces, pues yo pienso que no es tanto como cómo hacer con la violencia, en mi caso literatura, sino que yo no me puedo abstraer de esto. Ha sido algo que siempre me interesó, que lo viví, de lo cual tuve muchos testimonios. Mi infancia
se dio como en un mundo, como un testigo que está siempre viendo un mundo en el que están pasando cosas pues tremendas y no las logra como entender, y con los años se empiezan a abrir las preguntas, ¿no? Entonces yo creo que no me podía abstraer de estos temas, no me podía ir de ahí, y la literatura está condicionada por la realidad, ¿no? ¿Hay algún escritor argentino que haya tenido importancia para vos en tu vida? Hay varios. Sí, hay un montón de autores a los que he seguido y que me han enseñado a escribir, pero pienso, por ejemplo, en el caso de Tomás Eloy Martínez, Santa Evita. En Santa Evita y en Lugar Común la Muerte, que son exploraciones sobre episodios reales o sobre personajes reales, pero matizados, transformados, deformados y quizá mejorados por el ejercicio de la escritura. En Lugar Común la Muerte hay un texto sobre los últimos días de Juan Manuel de Rosas, que es impresionante, ¿no? En Inglaterra, donde él terminó. Y también está Santa Evita, ¿no? Donde se juega todo el tiempo con el cadáver de Evita, ¿no? Del trayecto que hizo Eva Perón. Y también está La Muerte según Trelew, ¿no? También otro libro. Ese no lo conozco, conozco esos dos. Y lo que me interesa, por ejemplo, en Santa Evita es cómo logró incluir dentro del relato sus dudas como narrador, sus hallazgos, los retrocesos que iba haciendo. Esto puede ser como una parte de la retórica y puede ser también hasta ficción, pero sin embargo yo sí sentí que había un manejo del material del archivo, de la revisión, y que esa visión que él iba imponiendo a mí me podría servir para solucionarme cosas como eso, la investigación sobre un tema. ¿Qué hace uno con todas las fuentes de algo que le sirve para hacer una novela y que uno quiere que las contenga? Porque ya la literatura, pues digamos realista, entre comillas, no solo es la descripción realista del mundo en el que está, sino también incluye la crítica de la realidad y todas las aristas, y bueno, y en este caso el material del archivo, ¿no? Digamos objetivo. Daniel, ¿tus novelas anteriores se consiguen? Se consiguen en México, se consiguen en Cuba, que son los países donde me fueron publicadas. ¿Podés nombrarlas? En México, sí, La balada de los bandoleros baladíes obtuvo un premio que se llama el Sergio Galindo a primera novela, lo otorga la Universidad Veracruzana, que tiene un catálogo excelente de ficción, una universidad que tiene pues, una editorial de ficción, pues es fantástico. Esta es muy antigua y es muy buena en ese sentido. Yo me siento muy orgulloso de estar ahí en ese catálogo. Y El viaje al interior de una gota de sangre lo editó en Cuba, Editorial Arte y Literatura, lo reeditó la Universidad Veracruzana, y ahora Cuba va a reeditar La balada. Entonces ha habido como una especie de apertura de audiencia y de lectores en estos países. Paradójicamente en mi país, pues mi novela no se han publicado, pero espero que, bueno, no, ya con el premio Clarín empiezan a ver como unas propuestas muy claras. Sí. Daniel Ferreira, muchas gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias. Y esperamos la novela de Daniel, Rebelión de los oficios inútiles. Es el título de la novela. La estamos esperando, parece una novela estupenda. Esto es Otra trama por la televisión pública y hay mucho más material para usted.